Buenos días, amigas y amigos. Hoy miércoles 6 de julio del 2022. Aquí en Centroamérica, Guatemala, son las 9 de la mañana y este es el inicio de su nuevo programa que titulamos La Hora Constituyente, que miércoles a miércoles intenta aproximarse a usted a través de su pantalla móvil para abordar, para abonar algunos elementos, algunos insumos sobre lo que significa procesos de asambleas constituyentes. Por eso se titula La Hora Constituyente. Hubo 60 minutos que desde diferentes ángulos y territorios del continente llamado Abya y obviamente desde Guatemala, escuchando voces constituyentes, abonamos a este sueño de cambios estructurales a través de consensos, a través de de diálogos, polílogos, multílogos, de actores que sueñan con países, con estados, con sociedad, ojalá comunidades diferentes a las que tenemos hoy, porque son estados bicentenarios que evidentemente tienen sus falencias. Para algunos sectores sociales o pueblos, obviamente son estados inexistentes, para otros funcionan a medias, para otros no funcionan, para otros funcionan bien, etcétera. Y en ese sentido necesitamos repensar, necesitamos construir nuevas organizaciones jurídicas y políticas en estos territorios llamados repúblicas ya por 2 siglos. Para hoy, amigas y amigos, como podrás ver en la pantalla y como habrás visto también en el anuncio, está propuesta la conversada, el abordaje de la economía plural para el buen vivir. Es decir, si bien es cierto, el quehacer económico es fundamental, aunque desde nuestra perspectiva, aunque el sistema, digamos, de mercado centrista nos haya dicho que la economía es lo que prima en el mundo, no necesariamente es la economía la que tiene que mandar sobre el ser humano, es la voluntad humana, en este sentido la voluntad colectiva, diríamos, la, el quehacer político, el que tiene que determinar qué tipo de economía es el que tiene que primar en nuestras sociedades, en nuestros países, en nuestras comunidades. Y en ese sentido, la economía es importante, aunque no la más importante, y por en ese sentido también abordaremos hoy el tema económico. Para hoy entonces les habíamos prometido abordar la propuesta desde la portavocía del portavoz de CPO, ¿no? El compañero Francisco Rocael, que nos va a presentar la propuesta desde allá. Desde el movimiento Codeca, nuestro compañero, a quien también tenemos el gusto de trabajar con él en el asfalto y fuera del asfalto con Neftali López. Y va a estar en la segunda parte de la intervención nuestro colega Edgar Pape. A él también lo conocemos. Él viene también del área de economía y desde la perspectiva, digamos, técnica, su análisis técnico nos va a ir dando algunos elementos para ver si cuán viable, si acaso cabe el término, porque también el asunto es eso. ¿Quién es el que determina si es o no viable una propuesta económica cuando todavía es una propuesta, ¿no? Pero bueno, con sus herramientas técnicas también nos va a ir ayudando a reflexionar de estas propuestas que nos van a plantear nuestros dos compañeros. Van a disculpar nuestras compañeras que aquí estamos puro varoncitos, pero así a veces se conforman estas tertulias porque buscamos compañeras, pero siempre nos encaminan, tiene que ser él, y entonces allí ya, como aquí es asunto de cada organización, ahí ya nos quedamos cortos y trabajamos con lo que tenemos, pero eso no significa, ¿sí?, que estemos afianzando, ¿no? Lo que muchas veces se denuncia, ¿no es cierto?, como puede ser el patriarcado o el machismo. Muy bien, sin más, entonces dejo el micrófono, son las 9:05, a Rocael y luego a Neftali y finalmente a Edgar para que saluden a la audiencia. Adelante, por favor, Francisco. Rocael, el micrófono es suyo. Muy buenos días, amigos y amigas. Es un gusto estar acá en este conversatorio, ¿no? Ojalá que las personas que nos siguen, pues hagamos fuerza para construir un nuevo Estado plurinacional, que es lo que necesita nuestro país. Muy feliz de estar en este espacio. Muchas gracias, Francisco. Neftali, el micrófono es suyo. Active, por favor, su micrófono, Neftali. Buenos días, compañeros y estimada audiencia. Pues aquí presentes siempre para conversar sobre un tema
de suma importancia en el marco de la propuesta de CODECA, que es la propuesta de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional y la construcción de un nuevo Estado, el Estado plurinacional. Estamos a la orden y esperamos que este conversatorio sea fructífero para todas y todos. Gracias. Gracias, Neftalí. Adelante, por favor, Edgar, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Entonces, ojalá me esté escuchando. Sí, muy bien. Es un gran gusto por esta oportunidad. No hay más fascinante que hablar de una economía alternativa de futuro, que es la que vivimos aquí en la Alta Verapaz, que es mucha economía plural de varios propietarios y que últimamente está muy marginada. Para mí va a ser un gran gusto participar en este conversatorio. Muy buen día. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, Neftalí. Y muchas gracias, Francisco. Esta producción es en el espacio de Pueblos en Red, que transmitimos en Codeca Guatemala, transmitimos en Radio Victoria, transmitimos en Roxinaco Internacional en Ecuador, transmitimos en Alcarajo.org en Colombia, transmitimos también en Juventud Plurinacional, Avia y La Soberana y otros canales donde seguramente usted lo va a encontrar y también en la plataforma de YouTube. De esta manera entonces comenzamos nuestra tertulia. Francisco, la pregunta para usted que le formulábamos era lo siguiente. ¿Cuáles son los cambios sustanciales que debemos realizar en la economía del país y cuáles serían los posibles efectos esperados de los mismos a corto y mediano plazo? Adelante, por favor, Rocael, sus 4 o 5 minutos. Bueno, para transformar esta economía, este régimen económico de acumulación, de despojo histórico, sometimiento, explotación, este estado finca, para nosotros es importante la construcción de una nueva constitución plurinacional, tomando como cambios sustanciales. Nosotros proponemos la economía plurinacional para el buen vivir. También los sujetos de la economía plurinacional deben redefinirse. La economía plurinacional solidaria, el trabajo desde la economía para el buen vivir, hay que cambiar eso. Será necesaria una planificación plurinacional y reordenamiento territorial. También un nuevo sistema para la transparencia en las finanzas públicas. Esos son como los 6 puntos que consideramos indispensables para poder superar esta realidad que estamos viviendo. ¿Por qué el buen vivir? Bueno, yo creo que el buen vivir pues es una filosofía de vida, existe en nuestros pueblos. Nosotros nos acercamos al Cawil Gualil, algunos le dicen Utzcaslemal, es decir, hay 2 elementos fundamentales que se deben tomar en cuenta en el buen vivir. Para nosotros esa es la esencia. Primero es la capacidad de vivir en armonía entre todas y todos, entre hombres y mujeres, ¿verdad? Eso quiere decir sin robar, sin engañar, sin hacer daño, digamos, a nuestros hermanos y hermanas. Pero el otro elemento fundamental que requiere la economía del buen vivir, tiene que haber entonces un equilibrio con la madre tierra. La nueva economía plurinacional debe buscar ese equilibrio con la madre tierra, con la naturaleza. Eso quiere decir que debemos garantizar también no solo los derechos fundamentales de nuestros pueblos, sino también los derechos de la madre tierra. Para eso se tienen que hacer cambios jurídicos e institucionales, ¿no? Pero no puede haber una economía para el buen vivir si nosotros no apostamos la desmercantilización de la economía. Es decir, no tiene que ser más el mercado el que tiene que regular la economía, sino que se tiene que abrir espacios solidarios entre los pueblos, que bueno, ya existen, ¿verdad? Ya existen muchas formas pues de convivencia, ¿no? Y de relacionamiento entre nuestros pueblos. Lo otro es que tiene que haber democratización de la economía, es decir,
ya no es posible que una cúpula empresarial siga tomando decisiones en las políticas económicas. Nosotros estamos planteando que las decisiones tienen que iniciar desde abajo hacia arriba, ¿no? Y lo otro, para garantizar una economía para el buen vivir, será fundamental la descolonización de la economía, es decir, cómo destruir esa institucionalidad jurídica que desprecia, que hace, digamos, menos a la economía indígena, a la economía comunitaria y campesina, ¿no? Todas esas transformaciones son fundamentales. Entonces, con esto decimos que la economía para el buen vivir debe fundarse en la vida comunitaria, territorial y en la unidad de nuestra diversidad. En relación a los sujetos de la economía, nosotros consideramos que la comunidad debe ser la fuente fundamental de la economía, es decir, que los planes económicos serán sometidos a decisiones colectivas, donde el gobierno comunitario tendrá un papel fundamental, la asamblea comunitaria, ¿verdad? Entonces, para nosotros eso es importante, y también como sujetos de la economía debe ser el cooperativismo, la micro, pequeña, mediana empresa. Y tenemos que construir los nuevos sujetos de la economía, y no solo deben ser las cámaras empresariales las que deben tomar decisiones sobre la vida económica de nuestro país. Y para superar también los problemas de pobreza y desnutrición, es que entonces la economía comunitaria debe ser prioridad, porque si no vamos a seguir con una economía centralizada con grandes privilegios e injusticias. Cuando decimos nosotros, el tercer punto es la economía plurinacional solidaria, significa entonces que se debe garantizar, digamos, un apoyo a las familias y a los sectores más empobrecidos de este país, para arrancar, digamos, de raíz las desigualdades. Muchos dicen, bueno, hay que enseñar a pescar, pero ¿cómo vamos a pescar si ni tenemos caña para pescar, ni tenemos acceso a los ríos? Entonces el Estado debe garantizar, ¿verdad?, todo lo necesario para que entonces tengamos una economía solidaria, ¿verdad? Justicia económica es lo que se necesita acá ante esta realidad que estamos viviendo. El otro elemento es el trabajo. La protección del trabajo personal y comunitario debe ser el motor de una economía para el buen vivir. El Estado como rector de las políticas públicas debe ser redistributivo, tiene que garantizar la seguridad laboral, salarios dignos, remuneración real, estímulo del pleno empleo, contratos reales, no contratos de 3 meses o de 4 meses para violar los derechos laborales de los trabajadores, que es lo que nosotros estamos viviendo en esta realidad. También para nosotros es importante terminar con las prácticas que coloque a las mujeres en la servidumbre y la trata. Eso hay que prohibir en la nueva constitución plurinacional. Bueno, también estamos hablando de una planificación plurinacional y reordenamiento. Francisco, ¿sí? Tiempos, por favor, sí. Sí, termino diciendo entonces, el reordenamiento territorial debe basarse en la diversidad biológica, en las cuencas hidrográficas, en las necesidades prioritarias de la población. También nosotros consideramos que se debe crear el Ministerio de la Planificación, ¿verdad? Porque para nosotros es importante que se garantice en el nuevo reordenamiento la gestión comunitaria del agua, la gestión comunitaria de la energía. Debemos transformar el modelo energético, ¿no? El modelo energético tiene que ser un derecho humano, un derecho común, ¿no? Y no una mercancía. Y por último, estamos hablando de un nuevo sistema para la transparencia en las finanzas públicas. Esto obedece entonces terminar con los privilegios, con la evasión de impuestos, con el secreto bancario
estamos hablando entonces que el presupuesto debe destinarse realmente donde hay necesidad. Yo creo que esto lo vamos a seguir profundizando, pero así, en términos muy generales, estos son los 6 elementos que consideramos que son necesarios abordar en la nueva economía plurinacional. Muchas gracias, Francisco Rocael, desde CPO de Guatemala, planteándonos las propuestas, tanto los principios filosóficos que debería tener esa economía plural, pero también elementos como el tema de la planificación, el tema del manejo de pisos o cuencas hidrográficas, ¿no? Para que efectivamente la economía sea según la vocación productiva de cada uno de los territorios y de todos los pueblos. Estamos abordando, amigas y amigos, sobre economía plural para el buen vivir desde 2 organizaciones, concretamente de cara a la Asamblea Constituyente en Guatemala, CODECA y CPO, CPO y CODECA. Escucharemos ahora a Neftalí López, quien nos va a, entonces a absolver o ayudar con la siguiente pregunta. Estimado Neftalí, ¿cuáles son las propuestas concretas desde CODECA en el sistema económico para revertir el empobrecimiento o las causas del empobrecimiento de las grandes mayorías en esta situación, en este momento en el país? Adelante, por favor, Neftalí. Micrófono, por favor, Neftalí. Micrófono. Fundamentalmente para CODECA es importante la construcción de una economía mixta, ¿verdad? Una economía mixta que también tenga esa concepción de economía plurinacional. ¿Y qué significa eso? Que nosotros consideramos fundamental la participación de los pueblos, las comunidades campesinas indígenas, donde constituiremos un nuevo sujeto económico. Y ese sujeto económico fundamentalmente está fundamentado en la cotidianidad de los pueblos indígenas y campesinos. Pero también es fundamental que el Estado tome la conducción y la dirección de esa economía, porque consideramos importante, digamos, que ya el Estado no siga siendo instrumento de las élites económicas, sino por el contrario, el Estado debe de facilitar las herramientas fundamentales para constituir una economía comunitaria. En ese sentido, también se está proponiendo establecer el impuesto a la herencia al patrimonio económico. Todos sabemos cómo, digamos, las grandes familias o las familias adineradas de este país evaden impuestos, no pagan impuestos y digamos, sus propiedades se valoran con pocos recursos justamente para esa evasión de impuestos. Es fundamental en la propuesta de CODECA la recuperación de los bienes comunes. Esto por cuanto consideramos importante que muchos de los bienes comunes, de los servicios públicos privatizados, vuelvan, digamos, a manos del Estado, dado que tendrían una importancia colectiva, social, que permitiría que el Estado pueda tener una interrelación con diferentes actores. Eso significa entonces la construcción progresiva que se vaya dando en términos de un nuevo bienestar integral de la comunidad, garantizando efectivamente no solo los derechos humanos, sino los derechos de la madre tierra. Y en ese sentido es fundamental cómo los pueblos, digamos, se constituyen en actores principales y cómo, digamos, tienen que ir avanzando en el Estado plurinacional con esa
iniciativa de generar nuevos emprendimientos y economías locales que se articulen a las economías globales. Pero aquí hay que privilegiar el mercado interno. En ese sentido, la economía entonces, que nosotros le denominamos economía plurinacional, economía comunitaria, debe de garantizar la producción de bienes y servicios para satisfacer las principales necesidades de nuestros hermanos, de nuestras poblaciones, en un marco de mercado local y que de una u otra manera, digamos, generando excedentes, pueda vincularse al mercado internacional. Muchas Ahí gracias. dejo por el momento. Muchas gracias, Neftalí. López, presentando la propuesta del movimiento Codeca, que en buena medida, estimados amigos y amigas que nos siguen en las cuentas, en las redes sociales, si usted escucha las dos propuestas, en buena medida coinciden. ¿Sí? Están planteando economía mixta. ¿Qué significa eso? Ya no una economía donde el empresariado gigante privado sea el único actor beneficiado, subvencionado por el Estado, sino que sea incluido el sector privado, varios actores económicos funcionando en un mismo territorio y, como muy bien dicen, bajo la dirección del Estado, y plantean ambas propuestas, y específicamente también Neftalí, el Estado como un actor económico fundamental. Y además Neftalí indicaba que, cuestión concreta, el impuesto al patrimonio, a la herencia. Amigas y amigos, estamos en Guatemala. Guatemala, en comparación al resto de los países de Centroamérica, tiene el Producto Interno Bruto más alto. ¿Sí? Estamos acercándonos cerca a 80.000 millones de dólares. Costa Rica no llega, creo yo, a 60.000 millones. Bolivia no llega a 44.000, 45.000 millones. Sin embargo, si en este país se pagara impuestos, imagínense la cantidad de ingresos que tendría el Estado y para hacer todos los trabajos que están planteando aquí en la propuesta. Hay varios mensajes que nos están llegando. Dice Daniel Alejandro Sagastume, estamos leyendo la cuenta de Codeca Guatemala: en esa economía para el buen vivir es necesario incluir a la economía informal como garante de producción de nuevos empresarios, así encontrarán mayor apoyo del casco urbano. Efectivamente. Dice JH Biaots: la economía, vamos a apagar aquí este micrófono, la economía no funciona si no está al servicio de la mayoría de los pueblos. Efectivamente. Neri Agustín dice: vamos por un proceso de asamblea constituyente popular. Muy bien, Neri, por seguirnos. Herbert Naaman Kaj dice: saludos, éxitos, Neftalí, bendiciones. Y así hay mensajitos que nos van llegando. Vamos a ir revisando otros canales. Vamos contigo, por favor, Francisco Rocael. Estamos presentando, amigas y amigos, propuestas sobre la idea de la nueva economía para el nuevo Estado a través de la Asamblea Constituyente próxima, modelo de sistema económico. ¿Qué tipo de economía están planteando estas dos organizaciones? Francisco, la pregunta cerrada y puntual es: ¿qué hacemos en el marco de la propuesta que está planteándose con las empresas, servicios y bienes comunes privatizados? Adelante, por favor, Rocael, sus minutos, 4 o 5 minutos. Bueno, tanto CPO y Codeca y otras organizaciones estamos planteando la necesidad de una nueva constitución plurinacional, ¿no? Y eso obedece entonces hacer todo un proceso de reflexión como lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, yo creo que esos cambios jurídicos e institucionales deben, pues como prioridad, hacer una revisión histórica, cómo se fue entregando los bienes comunes estratégicos del país a las empresas. Hasta el momento se conocen de algunas irregularidades que se dieron, por ejemplo, en la privatización de la energía eléctrica, pero eso no es el único punto. Hay muchas otras, otros bienes públicos que se privatizaron. Yo creo que hay que hacer una revisión, ¿verdad? Pero con instituciones y leyes, digamos, claras para hacer todo un proceso de recuperación, o por lo menos también recuperar todos los fondos
que se han desviado, porque realmente el neoliberalismo ha sido un modelo económico corrupto, también con mucha impunidad. Entonces yo creo que eso debe ser una tarea de todas y de todos, ¿verdad? Además, en la nueva economía plurinacional, pues no podemos continuar con un sistema de salud colapsado, privatizado, que solo tienen acceso, digamos, las personas que tienen dinero, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene que ser una prioridad, cómo garantizar que la salud sea pública y tengamos acceso, digamos, a instituciones de salud de alto nivel, ¿verdad? Como pasa en Cuba, por ejemplo. Cuba es un país que tiene un sistema de salud de alta calidad. En cambio acá, los que pueden ir a ese tipo de servicios son los que tienen dinero, ¿verdad? Así debe ser también el sistema educativo, ¿verdad? La educación pública no solo debe reducirse a cómo se llama, a la educación primaria, por ejemplo. O sea, todo se ha vuelto una mercancía. Entonces tenemos que transformar los principios constitucionales, ¿verdad? Y garantizar los derechos colectivos de nuestros pueblos, porque la constitución actual solo garantiza los derechos individuales y no los derechos colectivos. Eso creo que debe ser un cambio fundamental para la recuperación o para garantizar el respeto a los bienes comunes estratégicos. Bueno, ¿y cómo? Pues hay que trabajar los nuevos actores, como ya dijimos, pues la autoridad comunitaria, la economía comunitaria, las cooperativas, la pequeña y mediana empresa, las asociaciones económicas son muy importantes acá, y por supuesto el Estado como motor de la economía también es importante. Entonces yo creo que esta aberración que hemos vivido en el periodo neoliberal debe cambiarse. Es más, ya es una necesidad. El neoliberalismo ahorita ha colapsado en todo el mundo, por eso es que estamos viviendo esta crisis que viene duro para nuestros pueblos. Muy bien, muchas gracias Francisco Rocael desde desde los territorios de CPO. Nos está planteando entonces qué hacer con las empresas privatizadas, que por cierto no es que por ser privatizadas hayan sido dolosas, sino lo que ocurre es que muchas, como muy bien indica, muchos de los contratos de concesión, ¿sí? Aparte de haber sido rotulado como secreto de Estado, ¿sí? Estaban y están viciados de actos de nulidad, ¿sí? Y entonces lo que está planteando, en este caso CPO, a través de Rocael, es revisar esos contratos de concesión y activar a los nuevos sujetos económicos, como indicaba en su anterior intervención. En el canal de Radio Victoria, La Voz de los Pueblos, nos dice Edwin Sánchez, estamos transmitiendo en 870 en AM para Mazatenango y en Radio Victoria a gt.com. Gracias, Edwin, por mover. Dice Miriam Mirna, Dios quiera que se llegue ahí donde queremos llegar. Dice Esperanza Vázquez, bien dicho. Franco Sittler dice, soy mujer y las apoyo, y la compañera desde la universidad. Dice Silvio Ayala Pacheco, saludos desde el Perú, el mío propio y del Consejo Nacional Tahuantinsuyo con agua. Es importante tocar temas de coyuntura política y económica, pero también temas de identidad originaria, por supuesto que sí. Y así vamos a ir leyendo los otros canales. Estamos conversando sobre economía plural para el buen vivir en el marco de la próxima Asamblea Constituyente, y en este momento plantean las propuestas que están trabajando Movimiento Codeca, Movimiento CPO. Neftalí, contigo el micrófono. La misma pregunta desde Codeca, ¿qué proponen con el tema de las empresas, servicios y bienes comunes privatizados? Adelante, Neftalí. Micrófono, Neftalí, micrófono, por favor. Codeca considera de que se deben de crear empresas públicas en áreas necesarias para dinamizar la economía. Recuperar los bienes públicos es estratégico en ese sentido porque hay que darle un nuevo contenido social, un nuevo contenido plurinacional, dado que justamente todos los servicios privatizados se carecen, digamos, en las comunidades
se carecen en los territorios y por lo tanto es importante, digamos, que estas empresas públicas en manos del Estado jueguen ese papel fundamental. Y si nos damos cuenta, es que todas estas son altamente rentables. Cuando yo estoy hablando cuando estamos hablando de los servicios públicos, por ejemplo, estamos hablando de los servicios de transporte, la telefonía, estamos hablando de la energía eléctrica, estamos hablando del agua, estamos hablando de la educación y la salud, por ejemplo. Entonces, todos estos servicios han sido, digamos, otorgados al sector privado y con ello justamente esos que son servicios que constituyen derechos se han convertido en mercancías. Y por esa razón es que consideramos de que es fundamental la recuperación de los bienes públicos privatizados. Por ejemplo, démonos cuenta solo en el tema de la energía eléctrica. Digamos, la privatización prometió tres cosas. Prometió bajar las tarifas, ampliar la cobertura y mejorar los servicios. Si analizamos detenidamente cada uno de esos elementos, ninguno se ha cumplido, excepto que hay algunos indicios de que la cobertura aumentó, pero en 20 años todavía hay casi 2 millones de usuarios que no tienen energía eléctrica. Entonces, solo para poner un ejemplo. Luego, nos consideramos importantes el fortalecimiento entonces de un Estado plurinacional que va a fortalecer las unidades productivas comunitarias y familiares. Y aquí ya no solo es el tema de la recuperación propiamente de estos servicios, sino también entra en juego lo que es lo agropecuario familiar campesino, áreas de servicio en turismos que deberíamos de generar, áreas de Estado donde el Estado pueda aportar bienes y servicios a las comunidades y también, pues, por supuesto, generar y organizar esos actores como son las asociaciones cooperativas, pequeña, mediana y gran empresa, excepto, ojo, que nosotros consideramos que el sector oligárquico no tiene, digamos, cabida en estas propuestas. Y quizás, por último, es fundamental hablar de que los excedentes económicos que generen estos servicios y esta nueva institucionalidad pública debe de generar recursos económicos para la redistribución a las familias que tienen mayores necesidades, que son más empobrecidas y que por lo tanto también necesitamos hacer importantes inversiones en el tema de la educación, en el tema de la salud y fundamentalmente garantizar la soberanía alimentaria. Muchas gracias, Neftalí, al presentarnos la propuesta, las ideas sobre qué hacer con las decisiones tomadas en el ámbito económico en relación a las empresas o a la transferencia de las empresas y servicios, bienes públicos hacia las empresas privadas, realizadas en la etapa neoliberal aún hegemónica. Coinciden como usted, estimadas y amigos y amigas, ustedes sacan sus conclusiones, aquí únicamente proponemos ingredientes, a veces también argumentos, usted saca sus conclusiones. Coinciden ambas organizaciones en su propuesta. Neftalí plantea además la necesidad de creación de empresas públicas, ¿sí?, para poder satisfacer esas necesidades, esos derechos conculcados en la época del mercadocentrismo. Y con un aditamento, aprovechando esto, esta mañana me decía, mientras iba al huerto, el compañero que va a trabajar me dice, la urea está alrededor de 500 quetzales. ¿Saben? Bolivia en el 2006 revisó los contratos de privatización y nacionalizó sus pozos petroleros. Ha creado su primera industria petroquímica. Actualmente fabrica urea, fosfato, etcétera, para satisfacer el mercado interno. ¿Saben cuánto cuesta la urea en Bolivia?
está alrededor del 25 al 30% del precio real que existe en este momento en el mercado internacional. ¿Por qué no atrevernos a hacer eso? Funciona. No estoy poniendo, digamos, que se imiten ejemplos de otros sitios, pero el tema de energía eléctrica. En Estados Unidos, la gran mayoría de la energía eléctrica en el área rural es distribuido por cooperativas, según tenemos información. En Francia, igual. En Honduras, la energía eléctrica es distribuida por ente privada. Aquí en Guatemala se compra energía eléctrica a una empresa pública municipal, que antes recogía basura. La empresa pública de Medellín actualmente distribuye energía eléctrica y otras inversiones, empresa pública. ¿Y por qué entonces nos han dicho que en Guatemala no se puede? Esa es la propuesta del movimiento CODECA que está planteándonos en este momento. Estamos conversando sobre economía plural para el buen vivir con estas dos organizaciones, CODECA y CPO. Vamos contigo, Francisco, para ir concluyendo tu intervención y para luego dar paso a las palabras de nuestro colega, compañero Edgar, que también está escuchándonos ahí con atención y todos tenemos el deseo también de escucharlo. Francisco, ¿qué es lo que debemos hacer en lo económico para superar este sistema ecofascista o ecofascista, como diría Albert Fogel, ¿no? O ecocida, y transitar hacia una economía del buen vivir, que ya lo planteabas desde el inicio? ¿Qué es lo que deberíamos hacer en concreto, tal vez a nivel sistémico, pero tal vez a nivel también individual, familiar, cotidiano? Adelante, por favor, los minutos son suyos. Sí, yo creo que ya hemos insistido, digamos, de una nueva economía plurinacional democratizada, pues que recoja, digamos, la gestión comunitaria, ¿verdad? Del agua y la energía, y también algunas prácticas ancestrales. En el caso, digamos, de nuestros pueblos, el concepto que nosotros utilizamos es el guayá, por ejemplo, la ayuda mutua. Se utiliza también, incluso existe una cooperativa muy importante que ya tiene carácter ya departamental, se llama Yamancuch, es decir, cómo hacer ese esfuerzo colectivo y solidario es lo que nosotros tenemos que plantear y democratizar la economía, ¿no? Yo creo que nuestro pueblo tiene muchas potencialidades. Nuestras comunidades se levantan desde las 4 de la mañana, se empieza a mover la economía campesina, ¿verdad? Ahí tenemos incluso el 12,000 millones de dólares ingresaron el año pasado por las remesas, que es lo que sostiene la economía actualmente. Entonces, en la nueva constitución, el Estado debe garantizar el acompañamiento y el apoyo para que esas remesas se conviertan en cooperativas, en asociaciones y, por supuesto, en un sistema productivo y que ese dinero se quede ahí en las comunidades. Porque actualmente, ¿quiénes se benefician? Los bancos, que automáticamente les quitan el 7%, Cementos Progreso por el tema de la construcción y la cerveza Gallo por tanta fiesta que se hacen en las comunidades, que no es malo, pero bueno, yo creo que ahí tenemos que ir orientando. Incluso es importante hablar, digamos, de la sobriedad económica, ¿verdad? Terminar con pues ese consumismo que a diario el neoliberalismo y los capitalistas nos están bombardeando en los medios de comunicación. Yo creo que ese consumo lo tenemos que frenar, tenemos que pues hacer un equilibrio. Nosotros no estamos diciendo de que ya no vamos a consumir, porque tampoco puede ser, pero sí tenemos que estar conscientes de que hay mucha pues alimentación que venden que no es alimento, sino es veneno, que nos enferma, que contamina los ríos, todas esas bolsas, todos esos plásticos, todo eso tenemos que cambiar los modos de vida, ¿verdad? Estoy hablando, por ejemplo, que el modelo extractivista salvaje no es una alternativa para los pueblos. Por ejemplo, en Guatemala no hay espacio para la minería debido a su vulnerabilidad geográfica, su situación fisiográfica, no hay espacio. Y también su demografía, ¿verdad? No hay espacio. Por eso nosotros decimos que la minería es un despojo, es el cuarto despojo, es la destrucción del corazón de la madre tierra.
sea, la minería es prácticamente una economía de especulación. Y también el tema de la energía. Guatemala ya no necesita más energía. Según los estudios que se han hecho, es que tenemos más de 50% de excedente de energía, ¿verdad? Ya hay más de casi 5,000 megavatios de capacidad instalada y solo se necesitan 2,000. Eso quiere decir que hay excedente y esa energía la están negociando y comercializando las élites empresariales a toda Centroamérica y a otros lugares. Y también nos están hablando, por ejemplo, de energía renovable. Todavía nos están hablando de la transformación de la matriz energética y están hablando de energía limpia, energía amigable, sustentable. Ese es un discurso que se debe, digamos, contrarrestar, porque el 83% de la generación de energía que existe en Guatemala proviene de fuentes renovables, de las hidroeléctricas y de la biomasa. Entonces yo creo que hay que contrarrestar, tenemos que hacer un trabajo duro para desmentir esos discursos neofascistas, racistas. También nosotros tenemos que levantar nuestra dignidad como pueblos, porque siempre nos han visto de que nosotros no somos capaces, que somos ciudadanos de tercera categoría, que ha habido un sistema pues de dominación, no solo económica, sino que también cultural. Por eso hablamos mucho de la descolonización. Nosotros tenemos que crear en nosotros mismos, ¿verdad? Por eso decimos nosotros que también tenemos que tener esa voluntad de vivir, voluntad de querer transformar esta realidad, porque nosotros no queremos retrocesos, nosotros queremos dar pasos para adelante. Por lo tanto, yo creo que tenemos que terminar con esas mentalidades racistas, fascistas, ¿verdad? Esas mentiras, tenemos que contrarrestar esas mentiras del modelo neoliberal, eso que decían que si se llena, digamos, el vaso, entonces los pobres nos íbamos a beneficiar con lo que se iba rebasando. ¿Dónde? Aquí tenemos una oligarquía, me atrevo a decir, la más conservadora y egoísta que hay en toda Latinoamérica. Entonces yo creo que tenemos que apostar también a estos diálogos, a los nuevos pactos. La oligarquía no debe continuar con esa mentalidad egoísta, racista. Tiene que abrirse, porque si no, este país va camino ¿cómo se llama?, al colapso. Estamos en un punto muy difícil. Por eso es que la importancia de estas propuestas, que afortunadamente ya estamos, como ven ustedes, ya hay una unificación de criterios, que ese es el avance que se ha tenido entre CPO y Codeca, porque al final de cuentas, todas estas propuestas son propuestas colectivas, no son de Francisco Rocael simplemente, sino que han sido discusiones. Entonces tenemos que tener la capacidad de dialogar en diferentes niveles, y ojalá que los sectores conservadores pues hagan conciencia histórica de todo lo que se ha hecho y qué es lo que necesita este país para salir adelante. Muchas gracias, Francisco Rocael, presentando entonces cómo transitar hacia la economía del buen vivir. Voy a leer algunos mensajitos para pasarle el micrófono a Neftalí y luego dejamos el tiempo para don Edgar. Dice Tania Palencia: economía campesina, salarios dignos y compartir los cuidados para que no recaiga toda la producción sobre las mujeres, reorganización territorial y cero privilegios fiscales y financieros, derechos de la naturaleza, servicios sociales de alto nivel, derechos colectivos de los pueblos. Gracias, Neftalí. Francisco indica. Martín Vázquez dice: saludos hermanos, juntos buscando el buen vivir, deseo muchas bendiciones, soy de Concepción Tutuapa, viendo en Maryland, Maryland, Estados Unidos. Dice Herbert Naum, éxitos Neftalí, e indica Carlos León Herrera: el tema es que la generación o producción de los servicios tiene un costo. Actualmente nos cobran por los servicios para cubrir los costos y permitir rentabilidad para las empresas que los facilitan. Si se traslada al Estado, hay que considerar de dónde se financiará la generación y producción de servicios. Amigo Carlos, según información del INDE, eso fue hace como 10 años atrás, el kilovatio hora se entregaba, ¿sí?, hacia, digamos, el mercado mayorista a 0,66 centavos del quetzal. Y
en el mercado mayorista se autorizaba, es decir, Comisión Nacional de Energía Eléctrica, en el caso de energía eléctrica, a entregar al usuario final hasta 2 quetzales. De 0,66 a 2 quetzales, ¿no te parece que es demasiada la ganancia? Bueno, es solamente en el tema de energía eléctrica, ¿no? Dice Sandra Yock, la economía plural es una apuesta política que gira alrededor de transformar la situación de la mayoría de las personas y no solo un sector. Estos planteamientos son justos y necesarios e entrar a debatir con otros. Vamos hacia el Estado plurinacional, indica Sandra Yock. Arturo Ack dice, yo creo que algo que ha utilizado la derecha es lo que muchas veces repetimos y repetimos, lo que es Cuba, Venezuela, Nicaragua, por ejemplo. Yo creo que cada país tenía sus particularidades y no debemos mencionar lo que se va a nivel de nuestros hermanos latinoamericanos. Lo que debemos hacer, crear nuestra propia propuesta y desarrollo propio. Efectivamente, van en ese camino, de eso se trata, como muy bien decía el compañero de CPO. Bendiciones, Francisco, desde Cobán, dice Arturo Ack. Saludos desde Guatemala, dice Selvin López. Nojmon Roy dice, Edilberto dice, han cabildeado con las pequeñas burguesías quiché, cachiquel, Sutzugil. Pues eso se refiere, me imagino que a las propuestas. Dice Agustín, desde Jalapa vamos por el buen vivir. Bueno, Neftalí, la misma pregunta o similar. ¿Cómo transitamos hacia la economía del buen vivir y con qué actores? Aunque ya indicabas la última parte, pero la pregunta es cómo transitamos hacia la economía del buen vivir. Neftalí, el micrófono es suyo. Active, por favor, su micrófono. Sí, muy bien. Yo creo que en Codeca hemos hablado y discutido el tema y aquí el punto medular de esto es el papel del Estado. El papel del Estado, por eso hablábamos anteriormente de que debe de ser un papel protagónico en la economía, debe de crear nueva institucionalidad, debe de generar un nuevo régimen jurídico que permita justamente generar nuevas herramientas para que el Estado pueda regular, pueda fortalecer la economía nacional y plurinacional especialmente. En ese sentido, es fundamental, digamos, de que el Estado propicie que propicie principios de solidaridad, de cooperación y democracia comunitaria, plurinacional, que pueda permitir que el Estado pueda agenciarse de fondos, pueda agenciarse de ingresos para invertirlos en lo estratégico que es educación, salud y alimentación. Para poner 3 ejemplos. En ese sentido, creemos de que el Estado debe de cobrar los impuestos tal y como se deben. No es posible que solo nada más la clase trabajadora y las personas de escasos recursos, las comunidades paguen impuestos. Cuando vamos al mercado, cuando vamos a comprar cada cosa, ya vienen cargados los impuestos. Y el empresariado que lo produce realmente no solo se agencia muchas veces de algunos impuestos, sino que sobre eso no tiene ninguna carga tributaria. Ese es un elemento central. La otra cuestión es de que es importante transitar en nuevas formas de relaciones laborales. Es fundamental que el Estado vele por el cumplimiento de los derechos laborales y que en buena medida garantice esas condiciones de trabajo dignas para muchos hermanos y hermanas que están en las áreas rurales que no ganan ni el salario mínimo ni siquiera. Por eso es de que es fundamental apuntar a una política de salarios fundamentales que permita vivir con dignidad, tener los ingresos adecuados y vivir con dignidad. Por otro lado, creemos importante también que debe de existir una administración
de los recursos del Estado de manera eficiente, deben transparentarse y ser austeros en muchas de las cosas. No es posible que, digamos, en el Estado propiamente no se genere esos niveles de transparencia y que lejos de generar una mejor transparencia, sigan los altos índices de corrupción de los negocios desde el Estado, desde los negocios que, digamos, han privilegiado a políticos que de la noche a la mañana se convierten en personas con grandes capitales. Por otro lado, es importante crear nueva infraestructura. La infraestructura muchas veces está dada nada más para los sectores poderosos de este país, pero en las comunidades necesitamos caminos, necesitamos nuevas carreteras, que la gente pueda sacar su producción para, digamos, dinamizar el mercado interno. Eso creo que es fundamental y evitar a toda costa de que los productos alimenticios de la canasta básica estén, digamos, con precios en las nubes que la gente no puede, no podría comprarlos, dada la carestía que se vive en el país. Y por el otro lado, estamos de acuerdo también en que el tema de las remesas debe de tener otro destino. Las remesas debe de constituirse en un instrumento de poder administrarlos de una manera adecuada que pueda permitir una inversión y esas inversiones deberían de ser protagónicos esos nuevos actores, como hablábamos de las asociaciones comunitarias, de los campesinos, organizados en cooperativas, en asociaciones, cualquiera que fuera, en micro, mediana y grandes empresas. En ese sentido, creemos de que sí es factible transitar al buen vivir. De hecho, Guatemala tiene mercado dinámico, pero desafortunadamente el Estado no contribuye a satisfacer ciertas condiciones como es el soporte técnico, el acceso a mercados, el financiamiento, asesoría, que esto, digamos, pudiéramos potenciar a estos nuevos sujetos económicos para poder transitar hacia el buen vivir. Muchas gracias, Neftalí. Amigas y amigos, ustedes saquen entonces sus conclusiones. Estas son las dos propuestas. Es en el tema economía plural, presentados desde Codeca y desde CPO y Codeca. Vamos entonces con Edgar Pape hasta Alta Verapaz. Estimado Edgar, después que hemos escuchado las intervenciones, las presentaciones de estas dos propuestas, la pregunta es a usted como economista, ¿es posible transitar de la economía neoliberal al mercadocentrista, en el cual estamos actualmente, hacia una economía plural con diversidad de actores económicos? Unos minutitos, por favor, y luego le formulamos las otras dos preguntas. Adelante, Edgar, por favor. Ya, le voy a pedir que active su micrófono, por favor. Hay que activar el micrófono. Está bloqueado el micrófono. Ahí está. ¿Ahora? Sí, Ahora. Muchas gracias, Juvenal. Mire, estoy profundamente emocionado con escuchar a nuestros queridos dirigentes sociales. Son verdaderamente, hoy los he escuchado con sus propuestas como verdaderos planificadores. Me encanta haber oído a Rocael con sus 6 elementos para un cambio social, así como a Neftalí López con esas magníficas propuestas que ha hecho en las diferentes preguntas planteadas. Mi opinión al respecto de transitar de una economía neoliberal como la que tenemos hoy, que diríamos está aquí en el hoy, ir hacia una economía plural, que es el objetivo, la meta objetivo que se plantea tanto CPO como Codeca, en la que coinciden en varios de sus puntos. Es importante porque la crisis de la economía actual es precisamente la crisis del neoliberalismo. Y estos aspectos que estamos viendo ahora en el terreno jurídico y político
con esta corrupción, con esta persecución a los líderes, a los defensores de recursos naturales y los derechos humanos. Ese es el tsunami, es el temblor que está procediendo de lo que está ocurriendo en los cimientos económicos del neoliberalismo. Todos sabemos que lo que hoy está ocurriendo en Guatemala precisamente es la concentración de un sistema, ¿verdad?, económico en el que precisamente estas élites que se vienen a desarrollar especialmente de los años 90 para acá, cuando el consenso de Washington, es decir, toda la política de ajuste estructural se instala a través de las privatizaciones y las regulaciones, luego de la experiencia que había habido lamentablemente en América del Sur, ¿verdad?, donde el neoliberalismo se une precisamente a dictaduras militares. Pero luego en Guatemala, cuando se instala en los 90, ya en el 2008, 2012, también el neoliberalismo, o sea, esta empresariado privatizador que vive del rentismo, de los recursos que surgen del Estado, precisamente a esa alianza que se va a dar entre transnacionales, élites del exterior con las élites del interior, a esa alianza se va a sumar el militarismo, es decir, el ejército, exmiembros del ejército que constituyen entonces en el neoliberalismo que este sea un modelo no solo económico, sino un modelo político en el que los pocos, diríamos, la élite económica, se concentra más las riquezas sobre la base del deterioro y la precariedad del trabajo. Es lo que está ocurriendo. Y aquí, por ejemplo, en la Verapaz se puede observar la reconfiguración del espacio rural, en la que se expulsa, o sea, se utiliza la ley y se utiliza la fuerza y la violencia para poder despojar a los minifundistas de sus terrenos, con lo que destruyen la economía familiar y los expulsan de nuevo. He ahí por qué también Estados Unidos ve en nosotros y en el campo un gran peligro que está ocurriendo con las migraciones, porque precisamente este modelo agresivo que le llamó muy bien Rocael, el modelo extractivista abusivo, dijo él, algo así, agresivo, dijo un modelo extractivista que se ve, por ejemplo, en la palma africana, ¿verdad?, que lo ve uno en la franja transversal del norte o en el Polo Chic, en la que efectivamente hay un despojo y el uso de la violencia. Son reconfiguraciones del espacio rural que va expulsando de nuevo a la gente y viene a causar problemas en las ciudades. De modo que transitar de esta economía basada en lo individual, en la lógica de lucro, y pasar a la otra, que es la economía plural, que como muy bien decían los expositores, se habla de que aquí las decisiones serán colectivas para diferentes actores diversos de las comunidades, de las diferentes asociaciones productivas, de las cooperativas. Entonces estamos pasando de una decisión individualista basada en el lucro privado, ¿verdad?, donde el mercado realmente se ha constituido en la religión, en el Dios. Vamos a pasar a una decisión conjunta, a una decisión colectiva de varios actores, donde ahí va a ocurrir, ellos muy bien lo dijeron, y repito, la democratización de la economía. Ese es entonces el pluralismo, porque van a haber diferentes formas de propiedad. Esas diferentes formas de propiedad, por supuesto, va a desarrollar a nuevos actores productivos. Y estamos hablando aquí entonces de que el artesano puede lograr desarrollarse y tener una acumulación más ampliada, donde el pequeño campesino y el pequeño propietario igualmente pueda ir fundando sus empresas y lograr el bienestar. Y en ese sentido, pasar del neoliberalismo a una economía plural es el sentido, es la única alternativa que tiene el país para salir de la pobreza y poder superar las desigualdades que tenemos.
Muchas gracias, Edgar Pape, economista, conversando o reaccionando, comentando a las presentaciones de las dos propuestas desde CPO y desde Codeca en el tema económico. Ahí siguen los comentarios, voy a leer uno. Dice, en el contexto actual del proceso debe ser una asamblea constituyente plurinacional, reformar a la ley electoral y de partidos políticos y llegar al poder del poder del Estado con una propuesta que favorezca a los pueblos a través de la elección. ¿Creen ustedes que eso es posible en las actuales condiciones políticas económicas de Guatemala? Pregunta Eduardo Rafael Vital. Y ustedes sigan debatiendo también en esta ventana, amigas y amigos, porque de eso se trata. Democratizar es el término que está reiterándose aquí. Estimado Edgar, y otra pregunta también como economista, pero también como tenemos entendido que también fuiste funcionario público en el Estado en algún momento. ¿Es posible recuperar los bienes o algunos bienes, algunas empresas, algunos servicios privatizados en la era neoliberal aquí en Guatemala? ¿Es posible hacer eso técnicamente hablando? Obviamente, de otras experiencias sabemos que sí, pero en Guatemala es posible. Adelante, por favor, Edgar. En efecto, tal como lo decían muy bien los expositores, esta posibilidad de recuperación de los bienes comunes, ellos están en justicia y están legítimamente poniendo en el diálogo, en el tapete, que los guatemaltecos cumplamos con nuestra constitución política de la República. Porque si uno ve los artículos 118 al 131 de nuestra Constitución, se habla que el Estado debe procurar la protección de los bienes comunes para fundar un régimen económico y social basado en principios de justicia social. Ahí se está diciendo, por lo tanto, que esos bienes comunes deben estar al servicio de la justicia social, pero no ocurre eso en la práctica, sino que más bien está sometido a intereses particulares privados. E inversos nosotros en estas desigualdades que existen en la subsistencia, las necesidades que tiene la gente, pues pareciera que no hay garantía de que esos bienes comunes, de lo que los recursos naturales puedan alguna vez, mediante alguna política pública, estar al servicio de todos. Pero en efecto, la recuperación de los bienes comunes está ahí legitimado en la Constitución, pero también los propios hacedores de la política económica actual en Guatemala como que lo han recuperado, aunque bajo otros nombres. Si, por ejemplo, vamos a Naciones Unidas y Guatemala hace suyo el Plan Nacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aplicados a Guatemala en lo que le llaman nuestra Guatemala CATUM 2032, ahí se habla en efecto de estos mismos planteamientos, aunque con un contenido diferente, pero que nosotros, como muy bien se ha planteado, podemos recuperarlo para los guatemaltecos. Ahí, por ejemplo, se habla de riqueza en CATUM 2032, de riqueza para todos y todas, de recursos naturales para hoy y el futuro, recursos naturales para hoy y el futuro, del Estado como garante de los derechos humanos, del bienestar para todos. Entonces, esta recuperación de los bienes comunes, por supuesto, debe hacerse de manera gradual y progresiva. Por un lado, tenemos factores estratégicos, bienes comunes estratégicos. Estamos allá hablando de aquellos ligados a los recursos naturales como el agua, la madre tierra, todos los planteamientos que se hacen en el paradigma del buen vivir que han mencionado los expositores. A mí me parece que esa es una parte básica del Estado en la que podemos inmediatamente plantear una renacionalización de los mismos o una remunicipalización, porque si ustedes ven, por ejemplo, en Ciudad de Guatemala, todas las empresas municipales se convirtieron en privadas. Hasta los jardines, lo que realizan la policía de tránsito, las multas, todo lo que se refiere al transporte, todos los servicios municipales privatizados, y no solo en esa municipalidad, sino
hay posibilidades fuertes de remunicipalización y una renacionalización de los bienes comunes. Y por supuesto, en la parte de las empresas, los servicios privatizados, entraríamos de una manera gradual y progresiva. Imagínate, el Estado de Guatemala no participa, no coparticipa de las rentas que generan estas entidades siendo bienes de dominio público, siendo bienes de todos. Eso es una injusticia tremenda. De modo tal que sí, en un estudio que hice respecto a la estructura tributaria y la redistribución fiscal en Guatemala, descubrí que solo en un 0.5%, imagínate, 0.5% de lo que se produce en materia de hidrocarburos, en materia de minería y de explotación de los bienes comunes va al Estado de Guatemala, 0.5%. ¿Y cuál es el promedio en América Latina? El 28%. Entonces, si nosotros nos proponemos una política gradual, pues vamos a renegociar esta parte del valor agregado, de manera que por lo menos alcancemos de un 25, un 30% para el Estado de Guatemala en estas empresas para no provocar ningún tipo de shock, sino que efectivamente vayamos gradualmente a lograr estos puntos donde logremos una total recuperación de los mismos. Y junto a ello, la base será entonces que a partir de esta recuperación de los bienes comunes, el Estado de Guatemala puede recibir suficientes recursos que van a mejorar la carga tributaria tan baja que tenemos. Es una carga tributaria que le da vergüenza al mundo. Fíjense que los embajadores de Europa, incluso de los Estados Unidos, le han dicho al gobierno de Guatemala, por favor, urge una política de redistribución fiscal, eleve sus impuestos directos, castigue un poco a quienes están concentrando toda la riqueza de Guatemala. Es imposible que por ejemplo, hagan terratenientes en Guatemala cuyo UCI paga uno más en su casita, ¿verdad? Urbana, en UCI, que un gran latifundio. Y por eso tiene razón, tiene mucha razón Neftalí cuando habla de un impuesto al patrimonio, comenzando con los activos fijos, ¿verdad? Nos estamos refiriendo en este caso, ya lo hizo Colombia alguna vez, ¿verdad? De impuestos patrimoniales, de manera que no estamos hablando de algo que esté fuera de contexto. Y ahí iríamos avanzando sobre esta redistribución fiscal, porque definitivamente ahorita estamos basados en las 3 IES, es una tributación de las 3 IES. Es inequitativa, o sea, no hay equidad, es ineficiente completamente, ¿verdad? Con tanta evasión y elusión fiscal, ¿verdad? Y es insuficiente porque frente al gasto social y a las necesidades no podemos hacer nada. Necesitamos entonces cómo poder financiar todo ese Estado plurinacional que se está proponiendo. Y en ese sentido, urge también una política fiscal ambiental, porque es imposible que estemos destruyendo nuestro hogar, la tierra. Mire cómo está con inundaciones, socavamientos, derrumbes, y con estas incapacidades que muestra el gobierno actual, ¿verdad? Donde no obstante, ellos están recetando una serie de reasignaciones presupuestarias para el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas y tienen un montón de dinero. Incluso el estado actual de calamidad, ¿verdad? Se recetaron 1,000 millones, más los préstamos que han ocurrido. Es una infraestructura para las élites, no es una infraestructura para la territorialidad, donde haya una socioterritorialidad donde puedan vivir los pueblos, sino es una infraestructura para ellos. Muchas gracias, Edgar Pape, economista, claro, con sapiencia y también con más elementos, tanto de la calle, del asfalto, de la terracería, pero también desde las ideas, desde los libros, pues nos plantea estas ideas.
Y la otra cuestión, si bien es cierto, estaba ya lo respondiste a la tercera pregunta que tenía allí, si era o no viable estas propuestas, ya indicó usted. La otra pregunta que formularía es, estimado Edgar, es, en la narrativa hegemónica, es decir, en el discurso hegemónico que nos permea por todas partes, incluso también en la ventana, en el chat, se repite, está este prejuicio de que todo lo público es un fracaso. Aunque tenemos allí a EXA, la empresa colombiana, ¿no es cierto? La empresa pública de Medellín, ¿no? Esta empresa municipal, muy potente, digamos, y muy eficiente, pero se permea esa idea de que todo lo público es ineficiente, es corrupción, es pérdida, aunque tenemos la experiencia de lo privado también como Odebrecht, etcétera, un fracaso moral a nivel de todo el continente. Eh, ¿Cuál es tu apreciación, tu valoración de la idea esto de crear nuevas empresas públicas en todos los ámbitos? Hablaban ambos casos del sector salud, pero también ahí están los otros sectores donde hay que crear que efectivamente haya empresas públicas, comunitarias o en cooperativas, como decías. Sí. ¿Es posible eso? ¿Y cómo superamos también eso, esos prejuicios, estimado Edgar? En efecto, mira, yo estudié economía antes de la expansión y el apogeo del neoliberalismo. Y entonces estudiábamos economías mixtas. Y el instrumento institucional básico de una economía mixta es la empresa pública, la empresa municipal, una empresa asociativa, la cooperativa. Esos son los instrumentos con que pueden trabajar las empresas. No necesariamente una empresa, claro, se le dará lugar en la economía plural al sector privado, el emprendedor, no el que está viviendo del rentismo. Pero mira, esto del mito de que todo lo público es malo y deficiente, lo ha creado precisamente el neoliberalismo. Como decía antes, el neoliberalismo es un sistema ideológico también, político, no es solo económico. Y optó por una ideología conservadurista que es la que más favorece a las élites. Y entonces, en ese ideologismo conservador de las élites, se inventan mitos, ¿verdad? Todo lo público es malo. Como es servidor público, es corrupto. Pero la CICIG demostró que también la corrupción está en el sector privado. Que la corrupción se extendió, es el gran cáncer. Por eso me gustó mucho la intervención de Neftalí cuando habló de transparencia. Porque para mí que un programa que se base en un modelo de Estado plurinacional y el de un llamamiento a la Asamblea Nacional Constituyente parte precisamente de una lucha anticorrupción y de ser transparente, equitativo, solidario, con tener la fe en el trabajo de los demás y que juntos podemos salir adelante. En ese sentido es precisamente esta ideología neoconservadora la que ha promovido ese conservadurismo y esos mitos contra lo público o contra las cosas comunes. ¿Has oído? ¿Cómo va a ser común si no tiene dueño? Entonces se va a acabar, ¿verdad? Pero mira, más bien la privatización es la que está terminando con los ríos, con los bosques, 132,000 hectáreas que se están deforestando. ¿Cuántos metros, millones de metros cúbicos de agua que estamos perdiendo? ¿Verdad? ¿Cuánto suelo? Millones de toneladas de suelo que se están contaminando y millones de toneladas de basura que estamos tirando en los bosques, en los ríos, en los mares. ¿Sí? Estamos acabando con la tierra. Entonces, mira, eso se lo dice, solo el sector privado es eficiente y lo puede hacer. Hay que quitarse ese mito y estamos en la verdadera vertiente de futuro de una economía plural, plurinacional, basada en la solidaridad, la reciprocidad, la equidad, la justicia social. Esa es la que puede salvar verdaderamente a Guatemala. Muchas gracias, Edgar Pape. Son las 10:15 aquí en Centroamérica, en este canal Pueblos en Red, que transmitimos a través de Codeca Guatemala, Roxinaco Internacional, Alcarajo.org, Juventud Plurinacional, Radio Victoria, La Voz de los Pueblos, Avia y La Soberana y otros canales.
estamos llegando a la parte final de nuestro programa La Hora Constituyente, donde intentamos abonar, aportar, poner en su pantalla algunos elementos, otras veces algunos argumentos, para que usted saque sus conclusiones sobre los elementos básicos de procesos constituyentes, en este caso, de el proceso constituyente que está en camino en Guatemala, en la etapa preconstituyente lo denominan, y específicamente en el tema económico. Voy a dejar el micrófono a Francisco, luego a Neftalí y luego a Edgar para que se despidan de la audiencia. Si tienen alguna idea conclusiva, también lo pueden expresar en cuestión de 1 minuto, por favor. Adelante, Francisco. Sí, solo 2 elementos, ¿no? Entonces, la economía plurinacional y el Estado plurinacional no se puede concebir sin la participación efectiva de las mujeres, sin superar ese patriarcado, ese racismo que hay en contra de los pueblos indígenas y esa exclusión que hay en contra de la juventud. Eso debe ser la base fundamental del Estado plurinacional y, por supuesto, la economía plurinacional. Si no transformamos eso, pues no estaríamos hablando de transformación. Lo otro que quería precisar es que cuando hablamos de economía plurinacional, entonces tampoco estamos excluyendo pues a la economía privada. La economía privada jugará su papel, pero nunca más sobre la especulación financiera. La iniciativa privada tendrá que pagar los impuestos. Necesitamos un nuevo pacto fiscal, como se dijo en algún tiempo. Los impuestos deben ser progresivos, se tienen que respetar los derechos laborales. Entonces, es una economía para todos, una economía campesina, cooperativista, asociativa, pues privada y también estatal. Yo creo que eso, para ir superando esos miedos que nos han también difundido en los medios de comunicación, y por lo menos nosotros no tenemos pena de hablar de Cuba, de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia. Pues hay que aprender de los aciertos y de los desaciertos. Nosotros tenemos que construir, como decía el peruano, una nueva economía plurinacional, pero que no sea calco ni copia, sino una creación desde nuestras propias condiciones. Así es de que creo que quedamos muy corto en las exposiciones. Ojalá que tengamos más espacios para compartir pues esto para nuestros pueblos. Así es de que muchísimas gracias, y ha sido un gusto compartir con ustedes y también conocer al compañero Edgar, que muy interesante su análisis. Muchas gracias, Francisco. Por favor, Neftalí, active su micrófono y el tiempo es suyo. Muchas gracias, primero por el espacio. Segundo, nada más hacer comentar 2 situaciones. Lo primero es de que si bien es cierto, nuestra economía no tiene gran peso a nivel internacional, pero sí, para efectos de nuestras transformaciones, nosotros debemos de reconsiderar el nuevo orden mundial que empieza, digamos, a gestarse y que replantea también esa unipolaridad económica, donde también pues hay una crisis en el sistema capitalista. Esa es una cosa. La segunda es que es posible siempre y cuando nosotros estemos concentrados en lo que corresponde. Hay que organizar, hay que trabajar fuerte y tener muy claro los objetivos de corto, mediano y largo plazo. En ese sentido, creo que se avecinan un nuevo proceso eleccionario, y en ese espacio de trabajo hay que buscar los medios y los mecanismos de prepararse para hacer un nuevo gobierno. Entonces, muchas gracias por el espacio y un saludo a todos y a todas, especialmente a nuestros compañeros que están compartiendo la sala. Muchas gracias, Juvenal a vos, por la invitación. Muchas gracias, Neftalí. Por favor, Edgar, el micrófono es suyo.
Muchas gracias. Sí, ¿me escucha? Me han enriquecido escuchar los planteamientos de tanto de Francisco Rocael como de Neftalí López. Y solo quería agregar a lo expuesto por ellos respecto a las relaciones armoniosas, que me gusta oír eso, de las relaciones armoniosas con la persona, la familia, la comunidad, la sociedad, con la naturaleza, con el espíritu. A mí me parece que eso es lo que estará constituyendo la buena forma de vivir. Y pues es un desafío para los movimientos sociales el hacer estos análisis cotidianos e incorporar dentro de estos elementos o propuestas que vamos a necesitar con urgencia la ley de aguas. Y en esto que han planteado los compañeros, yo agregaría también que será necesario plantear la creación de una autoridad reguladora, una autoridad nacional que sirva para la coordinación y gestión en el uso de los bienes comunes. Una autoridad reguladora que puede tener también sus agencias municipales, departamentales, regionales y comunitarias, ¿verdad? De manera tal que esto vaya de una manera ordenada, sin provocar efectos desestabilizadores en la economía, sino plantear que tanto en este caso, pues las asociaciones que están planteando este buen vivir vayan de tal manera con un discurso y un planteamiento que sea aceptado por la sociedad y que no vaya a tener tampoco efectos de shock, como ha pasado en otros países que se han denominado ser bastante progresistas, pero que a la larga cambian. Pero si se hace esto de manera gradual, progresiva, de forma ordenada, con este tipo de autoridades reguladoras, creo que la victoria, el triunfo, el alcance y la viabilidad técnica y legal de la propuesta estaría ahí bien asegurada. Muchas gracias por haber convivido con ustedes. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Neftalí. Y muchas gracias a ustedes, amigas y amigos, que miércoles a miércoles nos siguen en su programa, La Hora Constituyente. Esta ha sido las propuestas de estos dos movimientos y con el análisis de Edgar sobre el tema de la economía en el marco del proceso constituyente para la nueva constitución y el diseño y la implementación del nuevo Estado plurinacional. ¿Cuál es la propuesta de usted? Ojo, aquí todos debemos ser constituyentes. Aprendimos en 200 años que esto que otros piensen por nosotros no ha funcionado. Ahora nosotros tenemos que atrevernos a pensar, a diseñar el país, la comunidad, el estado en el que queremos vivir o queremos legar a nuestros hijos. Y en consecuencia, estas son las propuestas de ellos, de estas dos organizaciones. ¿Cuál es la suya? Animarse entonces a elaborar propuestas en los diferentes ámbitos de la vida del país. Muchísimas gracias. Hasta el próximo miércoles. Ha habido una pregunta interesante. ¿Cuál es el concepto de desarrollo en el tema del buen vivir? Decían. Justamente eso es lo que vamos a hablar el siguiente miércoles. El buen vivir, pero desde la óptica de las ciudades. Muchas veces se dice que el buen vivir es únicamente del área rural. Y veremos el siguiente miércoles. ¿Eso es así? ¿O también hay perspectiva de buen vivir desde las ciudades? Muchísimas gracias. Hasta el miércoles próximo entonces. Chau, chau.